Créanme que realmente el honor es mío. Hace unos años atrás, la primera vez que visité esa iglesia, nunca me imaginé que yo estaría desde aquí adelante predicando. Pero Dios, en su infinita misericordia, Dios es bueno. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que se nos concede de predicar su palabra. También damos gracias encarecidas al pastor Portes por la confianza que nos ha depositado. Y gracias a ustedes, hermanos, por estar dispuestos a escucharnos. Bien, oremos. Padre, nos encomendamos a ti, Señor, como siervos inútiles. Apartado de ti, Señor, nada podemos hacer. Padre, mira, tú sabes la necesidad que tenemos todos nosotros. Tú sabes el alimento espiritual que necesitamos. Yo no. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando el pastor Portes nos dijo sobre predicar, consideré que lo más conveniente era continuar con la serie del Evangelio de Juan. Y en ese sentido, a manera de recapitulación, en el capítulo 1, cuando estudiamos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, habíamos visto varias cosas. La primera era que el Evangelio de Juan tiene su propio propósito escrito. Y está en Juan capítulo 20, verso 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera, hermanos, que este es el propósito del libro y esta es la óptica bajo la cual el libro debe ser visto. En el libro de Juan vamos a ver muchos milagros, muchas señales hechas por Jesús, pero el propósito del libro no es fijarnos en las señales, sino guiarnos a Cristo y ver si Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También habíamos visto que en el capítulo 1, Juan abre de manera catastral haciendo varias declaraciones. La primera declaración está en el capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De manera que Juan abre de manera drástica declarando la deidad de Cristo y la unidad de Cristo con el Padre. Lo segundo que Juan declara en el capítulo 1, verso 14, es que aquel verbo fue hecho carne. Es decir, Dios se hizo carne. Y la tercera cosa que Juan declara está en el capítulo 1, verso 18. Permítame, por favor, leer. Y es que Juan dice que Cristo fue quien dio a conocer a Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que Juan enseña que la única manera de conocer al Padre es a través de Cristo. Habíamos visto también los testimonios de los primeros discípulos. Y el primer testimonio, aunque no era discípulo de Jesús, es de Juan el Bautista. Y Juan atestigua en el capítulo 1, verso 29 y verso 36. Él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese mismo testimonio repite en el verso 36. Él dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. De manera que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan ustedes en la serie del libro de Génesis que cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, Isaac le pregunta: Padre mío, he aquí la leña y también el fuego, pero ¿y el Cordero? ¿Dónde está? Y esa pregunta recorre todas las páginas de la Biblia. El Cordero Pascual que tenía que ofrecerse el día de la Pascua y con cuya sangre tenía que pintar los dinteles. Isaías 53 que dice que Él como Cordero molido fue por nuestros pecados.
Y todas las páginas de la Biblia se siguen haciendo esa pregunta hasta que llegan a Juan. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos el testimonio de Andrés, que está en el capítulo 1, verso 41. Andrés dice, o atestigua del Señor, este halló primero a su hermano Simón y dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces Andrés testifica que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido. Luego el testimonio de Felipe, que está en el verso 1, en capítulo 1, verso 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces, Felipe atestigua que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Desde la simiente de la mujer prometida en Génesis, la simiente prometida a Abraham, y que Dios vuelve y se la promete a Isaac y a Jacob. Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y por último, tenemos el testimonio de Natanael, que está en el verso 49. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De manera que Natanael testifica que Jesús es el Rey de Israel. Él es el heredero al trono de David. Y visto esto, recuerden, hermano, que Felipe, cuando Natanael dudaba, cuando le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La respuesta de Felipe fue, venid y ved. Venid y ved. Entonces lo que haremos hoy, o lo que empezaremos a hacer, es ver en las páginas de la Biblia, vamos a observar si Jesús cumple con esas declaraciones y con esos testimonios. Amén. Entonces, entrando ya de lleno, en el capítulo 2, verso 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Las bodas en aquel tiempo no son como se suelen hacer hoy. Una boda suele durar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, dependiendo mucho en parte la puntualidad de la novia. Pero en el tiempo en que Jesús vivió en esta tierra, y particularmente en Israel, las bodas duraban de 7 hasta 15 días. Y se hacían diferentes convites o diferentes cenas en las cuales eran invitados diferentes partes relacionadas a la familia. En un convite era invitado a la familia, en otro podía ser invitado a los amigos, luego los compañeros de trabajo, y dependiendo de las posibilidades del novio y de la novia, la boda podrían durar hasta varios días. Entonces, Jesús fue invitado a esas bodas en Caná de Galilea, y fueron también invitados sus discípulos. Pero ocurrió algo. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Era una tremenda vergüenza para un novio quedarse sin vino a mitad de la ceremonia. Era una vergüenza de por vida. Algunos creen que la boda tal vez era de un familiar allegado a Jesús, dado la relación que tenía María y el acercamiento que tuvo de darse cuenta que el vino faltaba y de ir a Jesús y decirle, no tienen vino. Pero cuando María le dice a Jesús que no tienen vino, María no solamente le está transmitiendo una información. Si yo le digo a ustedes, hay algo, o si le digo a un hijo mío, hay una toalla en el medio. Yo no simplemente le estoy transmitiendo una información. Yo quiero que mi hijo responda a esa información que yo le estoy dando. De manera que con esas simples palabras, hay una toalla en el suelo. Yo también le estoy pidiendo a él que haga algo. Yo no quiero que él mire, saque la cabeza y diga, sí, es verdad, hay una toalla ahí. No. Yo quiero que él salga, tome la toalla y la ponga en su lugar. Entonces, cuando María dice, no tienen vino, María, algunos creen que María le está pidiendo a Jesús que de alguna manera, junto con sus discípulos, consiga más vino. Otros, que Jesús haga una especie de discurso
para entretener a los que están invitados a las bodas y así no se den cuenta de la falta de vino. Algunos también piensan que cuando María le dice a Jesús que no tienen vino, le está pidiendo a Jesús que junto con sus discípulos, de manera disimulada, abandone la fiesta para así menguar la escasez de vino. Pero, sin embargo, la respuesta que da el Señor, que dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No da cabida a esas posibilidades, hermanos. Primero, ¿a qué hora se refería el Señor? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. A la hora que se refiere aquí, note que siempre que Jesús habla de su hora, está relacionado con su muerte y resurrección. Permítanme buscarle una cita. Por ejemplo, acompáñenme, en capítulo 7, verso 30 del Evangelio de Juan, para que vean la relación que hay entre la hora de Jesús y su muerte. Capítulo 7, 30. Dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Pueden también ver en el capítulo 12, verso 23. Capítulo 12, verso 23, el Evangelio de Juan dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De manera que si es eso lo que María le está pidiendo, no tiene sentido que Jesús dijera: aún no ha venido mi hora. Sin embargo, lo que creemos es que María le está pidiendo algo más. Ustedes recordarán que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y que María quedó embarazada o quedó encinta antes de juntarse con José. Y José, aunque no vivía con María, porque aún no se había casado con ella, aunque eran desposados en matrimonio, estaban en compromiso, aunque no vivía con María, José se enteró de que María estaba encinta. De manera que un ángel tuvo que ir donde él y decirle: José, no temas en recibir a María. Y le explicó la situación. Si José, que no vivía con María, se enteró de que María estaba encinta, imagínense ustedes las personas que sí vivían con María. De manera que siempre existía la duda de si Jesús era el Hijo de Dios. Por eso, los escribas y fariseos en una discusión le dicen, vayan conmigo al capítulo 8, verso 41, para que ustedes vean qué pensaban algunos respecto a Jesús. Capítulo 8. Jesús le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, Jesús está acusando a los escribas y fariseos de que son hijos de vuestro padre el diablo, de su padre el diablo. Entonces le dijeron, es la respuesta que ellos le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Entienden, hermanos? Los escribas y fariseos están acusando a Jesús de ser un hijo de fornicación. Y María le está pidiendo: Jesús, ha llegado el momento, ha llegado la hora en que tú puedes dar a demostrar y que puedes dar a conocer que tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús le responde: aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado mi hora.
¿Cuál es la señal cumbre de que Jesús es el Hijo de Dios? Su muerte y resurrección. Recuerden que en una ocasión le dijeron: maestro, queremos ver de ti señal. Y dijeron: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De manera que la señal cumbre de que Jesús es el Hijo de Dios es su muerte y resurrección. Acompáñenme a leer, por favor, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 4, para que vean cómo Pablo lo explica, o cómo él corrobora todo esto. Vamos a leer desde el verso 1 para tomar el contexto. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus padres en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿mediante qué? Por la resurrección de entre los muertos. De manera que cuando Jesús murió y resucitó, María, que estaba entre los discípulos, pudo levantar la frente en alto y decir: ven, yo se lo dije, yo se lo había dicho, que ese niño que yo tenía en el vientre era Hijo de Dios. Pero Jesús le dice: aún no ha venido mi hora. Ahora, cuando Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer?, no es una palabra, Jesús no está siendo de cortés con María. Recuerde que uno de los mandamientos es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días en la tierra sean alargados. Y si hubo alguien que cumplió la ley de Dios de manera perfecta sobre la tierra, fue nuestro Señor Jesucristo. Así que de ninguna manera podemos corroborar y ser de opinión de que en este pasaje Cristo está siendo descortés con María o le está faltando el respeto a su madre. Sin embargo, esta palabra mujer marca cierta distancia de respeto. Lo que Jesús está diciendo: yo tengo que cumplir el horario de mi Padre, no el tuyo, madre, no es el tuyo. Jesús se mueve de acuerdo al horario del Padre. Ahora, fíjense la sumisión de María y cómo María responde. Verso 5. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Fíjense en la sumisión, cómo María acepta lo que Jesús le dice. Y más que eso, da en ese pasaje el mejor consejo que usted puede encontrar en toda la Biblia. El mejor consejo. ¿Usted quiere un consejo bueno? Mírelo ahí. ¿Usted quiere seguir a María o se declara mariano como la iglesia tradicional? Mire lo que dice María: haced todo lo que os dijere. Ahora, la concentración del pasaje pasa a las tinajas. Dice: y estaban allí 6 tinajas para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresal, y se lo llevaron. Que esas tinajas de agua estén aquí indica que esta boda aparentemente eran de una familia pobre. Los judíos no querían o no les agradaba que las tinajas que se usan para la purificación se encontraran presentes o cerca de ellos. Entonces, y muchas veces despreciaban esas tinajas. Recuerden, hermanos, que los judíos tenían muchas leyes, muchos ritos de ellos para la purificación. Ellos para comer tenían que lavarse las manos muchas veces. De manera que esas tinajas estaban ahí porque ellos tenían, por ejemplo, 3 tinajas llenas y 3 tinajas vacías. Antes de entrar a la ceremonia, lavaban las manos y vertían el agua sobre las manos mientras caía en la tinaja vacía. Entonces Jesús manda a buscar esas tinajas y las llena de agua.
Y al dárselo al maestresal, fíjense la reacción del maestresal. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No cabe duda de que Jesús produjo el mejor vino hecho en la tierra. Sin embargo, mis hermanos, yo sé que muchos cristianos usan este pasaje para validar su ingesta de bebidas alcohólicas. Y citan ese pasaje: Jesús convirtió el agua en vino. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. De manera que ellos creen que el vino producido por Jesús era un vino embriagante o fermentado como el vino de hoy. Tal cuestión, o decir que el vino que Jesús hizo en las bodas de Canaán era fermentado, nos crea varios problemas que debemos analizar. El primero, vamos a leer una cosa aquí. La palabra vino, griego oinos en el Nuevo Testamento, es un término genérico y puede referirse tanto al vino fermentado como al vino sin fermentar. La naturaleza de onios, es decir, del vino que se encuentra en el pasaje, debe determinarse por el contexto y la probabilidad moral. Entonces, teniendo en cuenta algunas cosas, si este vino era fermentado y si era embriagante, lo primero es que los invitados a las bodas estarían borrachos. Segundo, María, la madre de Jesús, estaría lamentándose de que se hubiera acabado la bebida embriagante y estaría pidiéndole a Jesús que proveyera más vino fermentado para la festividad que ya se había convertido en una borrachera. Tercero, Jesús estaría haciendo, a fin de cumplir los deseos de su madre, de 450 a 690 litros de vino. Esos son 182 galones. Para que se hagan una idea, un tinaco grande de la casa, imagínense ese tinaco lleno y la mitad de otro de vino. Esa fue la cantidad de vino de la boda de Canaán. Una cantidad más que suficiente para mantener a todos los invitados totalmente borrachos. Cuarto, Jesús estaría haciendo ese vino embriagante como principio de señales, a fin de manifestar su gloria, como dice en el verso 11, y persuadir a todos que creyeran en él como el santo y justo Hijo de Dios. Mis hermanos, no pueden evitarse las implicaciones señaladas en la tesis en cuestión. Alegar que Cristo hizo y bebió vino alcohólico no solo va más allá del fundamento de la exégesis exegética, es decir, de la correcta interpretación de la Biblia, sino que lleva un conflicto con los principios morales establecidos en el testimonio de todas las Escrituras. ¿Cuáles testimonios? ¿Ustedes recuerdan a Noé cuando bajó del arca? Que hizo un viñedo, produjo vino, se embriagó y perdió la conciencia a tal punto que sus hijos vieron su desnudez, descubrieron su vergüenza. ¿Ustedes recuerdan el caso de Lot, que embriagado por sus dos hijas cometió incesto sin siquiera darse cuenta? O también podemos citar algunos pasajes del libro de Proverbios. Por favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 20 de manera rápida. Recuerden, hermanos, que el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De manera que Proverbios nos enseña a poner en práctica esa sabiduría cuyo principio es el temor de Dios. Proverbios capítulo 20 verso 1. Solamente voy a leer y voy a pasar por algunos pasajes. Tiempo apremia. Dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora,
y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios capítulo 23, verso 29 al 35. Dice: ¿para quién será el ay? Es decir, el llanto de dolor. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Ustedes saben cómo los ojos se ponen morados. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está a la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Proverbios capítulo 31, verso 1 al 7. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Algunos creen que el rey Lemuel era Salomón y que era la madre de Salomón que estaba aconsejando a su hijo. Dice: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Y qué es lo que destruye a los reyes? No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra a los desfallecidos y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su misericordia y de su miseria no se acuerden más. Isaías capítulo 5, verso 11. Isaías 5:11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Mis hermanos, y podríamos citar muchas más escrituras que por falta del tiempo no lo haremos. El punto es demostrar que si Jesús convirtió este vino en un vino esta agua en vino embriagante, estaría completamente contrario al testimonio de todas las escrituras. De manera que lo que podemos concluir es que el vino producido por Jesús era puro jugo de uva, no fermentado de manera artificial. Volvamos al pasaje. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Dice: este principio de señales, verso 11, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mis hermanos, quisiera entrar a los puntos prácticos, ya que el tiempo nos azota como si fuera con un látigo. Algunos principios prácticos que tenemos aquí. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el capítulo 1, recuerdan la reacción del maestresal que dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, pero tú has dejado el mejor hasta ahora. Mis hermanos, nosotros leemos en Juan capítulo 1, verso 7, Juan 1, 7, o 1:17, perdón, 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que aquí tenemos un contraste entre Moisés y Cristo. El primer milagro de Moisés entre las 10 plagas, la primera plaga
fue convertir el agua en sangre. El primer milagro del Señor fue convertir el agua en vino. Entonces, de manera que aquí tenemos manifestado un contraste entre la ley y la gracia. Así como el vino producido por Jesús era mejor que el primer vino, la gracia traída por Cristo para nosotros es mucho mejor que la ley dada por Moisés. ¿En cuáles puntos son mejores? Bueno, primero, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y no sin sangre. Mientras que nosotros, según nos dice Hebreos capítulo 4, verso 16, tenemos entrada al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ayuda para el oportuno socorro. Segundo, el Espíritu Santo moraba en algunos hombres en el Antiguo Testamento de manera temporal, mientras que ahora Él con nosotros lo hace de manera permanente. Y tercero, hermanos, nadie jamás en todo el Antiguo Testamento fue llamado hijo de Dios. Nadie. Eran siervos, profetas, he aquí mi siervo, he aquí mi amado, pero nadie. ¿Y qué dice Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a cuántos se le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente mediante Cristo, mediante la gracia que Cristo trajo, nosotros recibimos la adopción como hijos del Padre o como hijos de Dios. Otro punto práctico, las vasijas que el Señor usó. Mis hermanos, el Señor no usó vasijas limpias. Él tomó vasijas inmundas. Y esas vasijas inmundas las llenó de agua y la convirtió en el mejor vino. Cristo, mis hermanos, puede tomar nuestras inmundicias, nuestros pecados, nuestro mal carácter y convertirlo en el vino más exquisito que nadie jamás haya probado. Si ustedes no me creen, Él tomó a Abraham, un hombre pusilánime, que llegó a negar a su esposa varias veces, y lo convirtió en Abraham, el padre de la fe. Él tomó a Jacob, un usurpador, un engañador, y lo convirtió en Israel. Él tomó a Zaqueo, jefe de los publicanos, un avaro, ladrón. ¿Y qué dijo Zaqueo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. De manera que Zaqueo pasó de ser un usurpador y un hombre ambicioso a ser un hombre generoso. Él tomó a la mujer samaritana, la mujer de Samaria. ¿Recuerdan la mujer del pozo? Una mujer que había tenido 5 maridos y con el que vivía actualmente no era su marido. Y la convirtió en toda una misionera que evangelizó toda la comunidad de Samaria. En algunos, Él hace un cambio de manera más drástica. Él tomó a Pablo, perseguidor de la iglesia, y Él dice, doy gracias a Dios porque habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor de la iglesia, Él tomó a ese hombre que era perseguidor y blasfemo y lo convirtió en apóstol. Y si quieren ejemplos para el día de hoy, mis hermanos, yo estoy seguro que ustedes se pueden ofrecer también. Aquí estamos nosotros. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, wow, el tiempo nos apremia. Por último, mis hermanos, ya por último, aquí tenemos al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, a Dios encarnado, caminando sobre la tierra, y Él está inaugurando su ministerio. Y esta es la primera señal que Él hace. Ese es el principio mediante el cual Él manifiesta su gloria. Y uno se pregunta, ¿por qué esa señal? ¿Y por qué no otra? Bueno, Él pudo haber alimentado a 5,000 como señal inaugural. ¿Usted se imagina un aspirante, un candidato político
que en el primer día de su campaña le mate el hambre a 5,000 personas? Tiene mucha esperanza de ganar. O él pudo haber resucitado a alguien el primer día, como lo hizo con Lázaro. O no solamente una persona. Él pudo pararse frente a un cementerio y dar la orden para que todos se levanten. Pero Jesús tomó este milagro como principio de sus señales. Ahora, mis hermanos, ¿por qué? Si este milagro parece insignificante cuando lo comparamos con los otros milagros que el Señor ha hecho. Mis hermanos, en ese pasaje está latente un llamado que está en el libro de Isaías, capítulo 55. Acompáñenme a leerlo. Isaías, capítulo 55. Quisiera leerlo. A ver por qué Cristo tomó el convertir el agua en vino como principio de su ministerio. Dice Isaías capítulo 55, un llamado que hace el Señor a través de las bocas de Isaías. Dice: a todos los sedientos, venid. Y yo quiero hacer énfasis en esa palabra. Venid, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, venid, comprad y comed. Venid, comprad. ¿Y a cambio de qué? Sin dinero y sin precio. ¿Y qué va a comprar? Vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mis hermanos, así como Isaías anunciaba que Dios iba a saciar nuestra alma, Cristo demostró que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cristo, mis hermanos, es el único que puede saciar nuestras almas. ¿Y a qué precio lo hace? Gratuitamente, gratis, sin dinero y sin precio. Y mis hermanos, yo les decía al principio que las bodas duraban varios días. El vino que Jesús hizo, nosotros no sabemos cuántos días tenían la boda ni cuántos faltaban, pero sí estamos seguros de una cosa: nunca más hizo falta el vino en esa boda. Cristo puede saciar nuestra alma con el mejor vino y nos puede saciar en demasía. Si alguien tiene sed, venga a Cristo. Si en algún momento tu alma duda o quiere probar algo fuera de Cristo, no te dejes engañar. Permanece en Cristo, ve a Cristo y sáciate de Cristo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra que han sido predicadas. Padre, te damos gracias porque tú nos has ayudado. Te pedimos, Dios mío, que tú las arraigues en nuestros corazones y las hagas fructificar conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón.